Muy bien, vamos a compartir nuestra presentación. Aquí vamos. Vamos a cambiar nuestro puntero del mouse, perdón, a un puntero láser para que sea más fácil visualizar. Muy bien, chavos. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta o nuestro primer tema. ¿Qué es robótica educativa? Dice, es un entorno educativo en donde confluyen, o sea, donde se unen la electrónica, la mecánica y los circuitos de control o programación. En este caso, pues todo esto pertenece a la informática, con el objetivo de fabricar robots, ayudando y fortaleciendo todas las demás áreas del currículo del alumno. Ahorita vamos a ver qué es el currículo del alumno. En realidad pertenece a un área más extensa llamada mecatrónica. De entrada, chavos, la robótica educativa pertenece a un área más grande que se llama mecatrónica. La diferencia va a ser que la mecatrónica es un área en donde se pueden controlar muchas variables físicas. Después vamos a hablar a ver de qué se trata eso de las variables físicas. Pero en la mecatrónica podemos controlar luz aplaudiendo o mediante un sensor táctil, podemos prender un foquito, podemos apagar un foquito. Con la mecatrónica también podemos activar una alarma en donde se escuche una bocina, una sirena. Podemos activar inclusive la calefacción de un cuarto para que nos dé una temperatura más agradable, ya sea frío o calor. Con la mecatrónica podemos controlar muchas variables físicas como presión atmosférica, temperatura, color, luz, sonido, etcétera. Pero si nosotros vamos a manipular o a controlar movimiento, forzosamente la mecatrónica tiene un área específica que se llama robótica. Por eso se dice que la robótica es el control automático de mecanismos y los mecanismos nos llevan al movimiento. Recordemos esto entonces, la robótica pertenece a la mecatrónica. Si nosotros vamos a controlar movimiento, entonces el área correspondiente a la mecatrónica se le conoce como robótica. Ya sea la mecatrónica o la robótica se componen de tres áreas tecnológicas muy grandes y fundamentales. La primera área se llama electrónica. En la electrónica vamos a tener dos diferentes tipos de electrónica, la analógica y la digital. Nosotros en este primer módulo vamos a iniciar con la electrónica analógica. Posteriormente vamos a analizar la segunda grande área que corresponde a la mecatrónica y robótica, que se conoce como mecánica. Si nosotros estamos hablando de mecánica, forzosamente nos estamos yendo a lo que significa o a lo que conlleva el movimiento. Si nosotros queremos programar nuestros robots para darle las órdenes necesarias y que los robots hagan funciones específicas mediante las órdenes que yo estoy programando, nos tenemos que ir al área de la informática. Significa entonces que la electrónica, la mecánica y la informática son las tres grandes áreas tecnológicas que van a conformar a la robótica o a la mecatrónica. ¿Por qué dice que va a coadyuvar y fortalecer todas las demás áreas del currículo del alumno? ¿Qué significa esto? El currículo del alumno significa todas sus materias, principalmente de carácter académico que ustedes llevan. Ustedes llevan español, matemáticas, no sé si llevan biología química, no sé. Todas las materias que llevan ustedes en materias académicas, ¿qué creen? Con la robótica educativa vamos a fortalecer esas áreas, porque la robótica educativa es una tecnología en donde empiezan a juntarse muchas ciencias. Y estas ciencias, en definitiva, tienen que ver con las materias que ustedes están llevando como clases en su estancia en la secundaria. La robótica educativa está demostrado que es un área tecnológica en donde nosotros vamos a fortalecer todas sus materias académicas que ustedes estén llevando en la secundaria o en la primaria o en el bachillerato en un futuro, ¿no? Es tan bondadosa la robótica educativa que es un área en donde vamos a fortalecer todas las demás áreas o materias que lleva el alumno en su estancia, en este caso, hablando de la secundaria. Muy bien, ahora les voy a poner dos ejemplos de robots. Vamos a tener posteriormente una clasificación de robots en los que se conocen como programables y los que se conocen como no programables. En este caso estamos hablando de robots y si estamos hablando de robots, ya comentamos que tiene que haber movimiento. Del lado izquierdo tenemos un robot muy famoso a nivel mundial que es de una empresa conocida como Lego. Este robot tiene un famoso brick o ladrillo. Un brick o ladrillo es un elemento que podemos programar desde una computadora. Y cuando nosotros lo conectamos a los elementos que Lego ya tiene prefabricados y que en este caso pues se armó un cochecito con unas llantas, el brick le da las órdenes necesarias a los motores para que en este caso sigan una línea de color negro en un fondo blanco.
Este es un tipo de robot conocido como robot educativo programable. Ok, tenemos una flechita que nos direcciona hacia el lado derecho en donde tenemos otro tipo de robot. Este es un robot también programable, pero que no necesariamente parte de un kit. Este caso, el robot de la derecha es un proyecto que se hace desde cero, en donde tenemos que conseguir nosotros las llantitas, tenemos que conseguir nosotros la estructura donde va a ir montada en este caso el programador, que se llama Arduino. La placa Arduino es una placa programable que se utiliza a nivel mundial de forma muy bondadosa también, tiene mucha potencialidad esta placa Arduino. Y lo que estamos viendo en el robot de la derecha es un robot que, si se dan cuenta, tienen como unas antenitas en la punta. Esas antenitas lo que hace es detectar cuando choque con un pedazo de cartón. En este caso, el robot tiene que hacerse para atrás, girar aproximadamente 60 grados y volver a hacerse hacia adelante hasta que vuelva a encontrar con una pared de cartón y sus sensores detecten que ha chocado con un obstáculo, tenga que retroceder, volver a dar vuelta a 60 grados y volver a hacerse hacia adelante. Tenemos dos tipos de robots programables. En este caso, del lado izquierdo, mediante un kit educativo de la marca Lego, que ya viene todo prefabricado únicamente para programar, y tenemos del lado derecho un robot programable mediante Arduino, que es una placa de código abierto en donde nosotros desde cero tenemos que conseguir nuestros materiales, aprender de electrónica analógica, aprender de electrónica digital, aprender de electromecanismos para poder hacer este tipo de robots. Y es aquí a donde nosotros queremos dirigirnos, chavos, a que ustedes en tercer grado realicen sus robots como el de la derecha con una placa de Arduino y que tenga todos los elementos necesarios para poder realizar movimientos de forma autónoma. Por eso tenemos que pasar por electrónica analógica, electrónica digital y electromecanismos. Muy bien, este ejemplo es de un robot o de robots programables. Pero ¿qué pasa? Hay robots que no son programables. Hay robots, como en el caso del lado izquierdo, permítanme un momento. Del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos uno de los robots que ustedes van a realizar en segundo grado. Se llama Razer Black y es un robot que inclusive nos permite ir a competencias. Este robot no es programable, pero tiene un sistema de control electrónico digital. Este robot, cada vez que detecta una línea negra en fondo blanco, por eso se llama Razer Black, de Black viene de línea negra. En este caso, el robot va a poner a funcionar sus motores que están acoplados a unas llantitas para que el vehículo empiece a desplazarse y dé vueltas izquierda o derecha según sea la trayectoria de la línea. ¿Qué creen, chavos? Por ahí les comento que las competencias se ponen muy, muy padres en el caso de estos cochecitos Razer Black. Son robots que tienen un circuito electrónico y no son programables. Ahora, del lado derecho, en la parte inferior, aquí donde tengo el cursor, tengo un robot que fue construido a partir de un prototipo. Un prototipo ya no es un kit de ensamble, ya es un prototipo, ya es un diseño, perdón, en donde tenemos que conseguir todos los materiales por separado y vamos a utilizar una placa que se llama protoboard. En este caso, esta placa te vamos a enseñar a trabajarla en el primer módulo en sistemas de control analógico. En esta placa, nosotros vamos a insertar componentes electrónicos y cada vez que viaje la corriente eléctrica por dentro del protoboard, porque el protoboard por dentro lleva hilos de cobre que comunican la corriente eléctrica entre los componentes electrónicos, esto va a provocar que el robot tenga una función específica. Y si se dan cuenta, hace lo mismo que el Razer Black. Recordando en este caso que el Razer Black es un kit que tenemos que soldar y se sigue un instructivo, es una etapa inicial para realizar un proyecto de robótica, pero el del lado derecho ya es un prototipo que podemos realizar desde cero, en donde utilizando esta placa llamada protoboard vamos a poder diseñar nuestro seguidor de línea negra. En la parte de arriba entonces tenemos el Lego y el Arduino, que son robots programables, y en la parte inferior tenemos el Razer Black del lado izquierdo y del lado derecho en la parte inferior tenemos un prototipo de línea negra. Son diferentes tipos de robots, chavos, que podemos fabricar y que ustedes tienen que ser capaces de realizar con los niveles de la metodología que vamos a utilizar a partir de ella. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva y como les comentaba, una de las primeras áreas que conforman a la robótica y a la mecatrónica es la parte de la electrónica. ¿Qué es la electrónica? Aquí nos dicen. Campo de la ingeniería y de la física, importantísimo, la electrónica es parte de la física, aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos,
por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones. Siguiente palabra clave, chavos, electrones. La electrónica parte de la electricidad y la electrónica y la electricidad se basa en el funcionamiento de estos famosísimos electrones. Ahorita vamos a ver qué son. Para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. Esta información puede consistir en voz, sí, por ejemplo, en un micrófono, o en música, señales de voz, es lo que escuchamos en un reproductor de música, como puede ser, no sé, un estéreo o el coche, no sé, el aparatito reproductor de un vehículo, o puede ser, no sé, cualquier reproductor de música que ustedes conozcan. Puede ser un receptor de radio, lo que se conoce actualmente como radio. En una imagen, en una pantalla de televisión, los electrones también se pueden convertir en imagen de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora. Significa que estos electrones se pueden convertir en muchas cosas: luz, sonido, información en una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Primer componente de la robótica y mecatrónica, primer área enorme que tenemos que analizar es la electrónica. Y en la figura del lado derecho tenemos el ejemplo claro, de lo que son los electrones. Todo parte de lo que se conoce como átomo. Estamos de este lado, en donde tenemos la imagen de los electrones girando. Tenemos al centro lo que se conoce como núcleo del átomo. En el núcleo del átomo tenemos los protones con carga positiva, tenemos los neutrones sin carga y tenemos los famosísimos electrones, que es lo que da la esencia a la electrónica. Esos electrones están girando alrededor del núcleo y cuando brincan de un átomo en átomo tenemos algo que se conoce como corriente eléctrica. No se preocupen, lo vamos a analizar posteriormente. Lo más importante en electrónica es que esos electrones se pueden convertir en muchas cosas: luz, sonido, imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden viajar a través de un cable, como puede ser un pedazo de cobre, o pueden viajar a través del espacio y viajando por no sé, por satélites y llegando a nuestros celulares. Y no sé, imagínense en este momento que tengamos que ubicar un punto en el famoso Google Maps, que es una aplicación para ubicar lugares específicos. Todo eso son electrones viajando a través del espacio. Todo eso es parte de la electrónica. Muy bien, ya tenemos la primer gran área de la robótica y mecatrónica conocida como electrónica. Vamos con la segunda área. La segunda área, chavos, se conoce como mecánica. Recordemos que hace ratito les comentaba que la mecánica tiene que ver directamente con movimiento. ¿Qué es la mecánica? ¿Qué creen? También es parte de la física. La física es una ciencia tan hermosa que los que se vayan a dedicar a una ingeniería en el futuro nos la vamos a topar todo el tiempo. A veces es un poquito complicado porque tiene muchos cálculos matemáticos, pero en verdad nuestra vida no sería la misma si no entendiéramos los principios de la física. Entonces, la mecánica, al igual que la electrónica, también son partes de la física. Dice, parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que los producen. Palabras clave: la mecánica es parte de la física. Obviamente estudia el movimiento, equilibrio y fuerza. Son las palabras clave que confluyen en la mecánica. ¿Y qué creen? Tenemos ejemplos de pequeñas máquinas simples que dan origen a máquinas más complejas. En la mecánica tenemos que explorar el mundo de las máquinas simples. En este ejemplo en particular tenemos dos engranes. Tenemos un engrane que, ¿qué creen?, gira en el sentido de las manecillas del reloj, pero acoplado directamente a otro engrane del mismo tamaño, el otro engrane va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y empezamos a analizar mecanismos y salen diferentes conclusiones que podemos dar. Ahora imagínense que los engranes tuvieran diferente tamaño. Mi pregunta será, ¿los dos engranes girarán a la misma velocidad si uno fuera más grande que otro? No sé, tendríamos que hacer un análisis más profundo. Si conectáramos un tercer engrane, ¿giraría igual que el segundo o el primero? Y todo esto es el análisis que se tiene que ver en los sistemas mecánicos, chavos. Porque la segunda gran área de la mecatrónica y robótica es la mecánica y tiene que ver con el movimiento. ¿Qué otras máquinas simples conocemos? La palanca, la cuña, la rueda y el eje. Conocemos también lo que es la cremallera y el engrane. Tenemos el tornillo sin fin. Toda esta cantidad de conocimiento la tenemos que analizar en el nivel 3, que corresponde a sistemas mecánicos y sistemas electromecánicos. ¿Qué nos van a dar origen estas máquinas simples, chavos? Vean esto.
Tenemos máquinas más complejas. Todo parte, para construir esta gran máquina conocida como tractor, todo va a partir de máquinas simples como la del lado izquierdo. Fíjense nada más, un pequeño análisis que podemos hacer de esta máquina conocida como tractor. Y yo les comento, las máquinas más complejas, como en este caso un tractor, está construida a base de máquinas simples. Y las máquinas simples tienen cientos de años que se inventaron, chavos. Las máquinas simples tienen cientos de años que se inventaron y hasta la actualidad siguen siendo lo más funcionales posibles. Hay algunas máquinas simples que han evolucionado y se combinan con otras máquinas simples y generan una máquina simple, entre comillas, articulada entre dos o más, pero siguen siendo máquinas simples. Fíjense, la máquina simple más elemental, que tiene miles de años que se inventó, chavos, y está en ese tractor. Tenemos en las llantas, chavos, lo que se conoce como rueda y eje. Eso es una máquina simple y no pudiera funcionar este tractor si no tuviera la rueda y el eje en cada una de sus llantas. Lo mismo, rueda y eje está en el volante de nuestro tractor. También tenemos la rueda y el eje. Máquina simple, súper elemental. Ahora analicen la punta del tractor. Miren, aquí en la punta del tractor, donde recogemos la tierra con nuestro tractor, ¿qué creen? Vamos a tener otra máquina simple, conocida como palanca. Y de esta forma pudiéramos seguir analizando nuestro tractor y seguiríamos encontrando más máquinas simples. Significa que en la mecánica vamos a estudiar las máquinas simples para entender cómo funcionan máquinas más complejas que están fabricadas a partir de máquinas simples. Análisis de movimiento, equilibrio y fuerzas involucradas en una máquina más compleja, como en este caso el tractor. Muy bien, chavos, llevamos dos áreas hasta el momento, electrónica y mecánica. Pero nos falta la tercera área importantísima que conforma a la robótica y mecatrónica, que es la informática. ¿Qué es la informática? Vamos a analizar. La informática, también llamada computación, es la tecnología que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Y nos encontramos con esta palabra, digital. La informática, chavos, no es más que el procesamiento de cualquier información que ustedes gusten, quieran y manden a través de una computadora, pero parte de algo que se llama digital. Nosotros en el segundo módulo, que se llama electrónica digital, nos vamos a dar cuenta que todo lo correspondiente a la corriente y ese flujo de electrones lo vamos a manejar únicamente en dos valores posibles. Un 0, que se llama 0 lógico, y un 1, que se llama 1 lógico. Toda la información habida y por haber la vamos a manejar mediante ceros y unos. Nosotros actualmente, nosotros como seres humanos, trabajamos con un sistema que se llama decimal. ¿Cuántos dígitos tiene ese sistema decimal? 10 dígitos. Ahí les va. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empezando desde el 0 y hasta el 9 son 10 dígitos. Pues la computadora no procesa la información como lo hacemos nosotros de forma decimal. La computadora procesa todo a través de únicamente 2 dígitos, el 0 y el 1. Los antecedentes de la informática los vamos a ver precisamente en el segundo módulo, que se llama electrónica digital, y vamos a comprender que el mundo de la informática se mueve únicamente a través de dos valores posibles, el 0 y el 1. Vamos a ver que eso va a tener una correspondencia a algo llamado voltaje, que es una variable eléctrica. No se preocupen, no los quiero confundir, posteriormente lo vamos a analizar, pero todo lo que analizamos en la informática tiene que ver con dos dígitos, el 0 y el 1, perdón. Estoy viendo en el chat muy bien el código binario, exactamente, excelente aportación. Y lo que ustedes hacen, por ejemplo, lo que les encanta, los videojuegos a través de una computadora, los videojuegos a través de un Xbox, los videojuegos a través de la consola que ustedes gusten, quieran y manden. Todo tiene que ver únicamente con ceros y unos. Todos los gráficos súper poderosos y padrísimos que vemos en los videojuegos y que jugamos en línea con jugadores al mismo tiempo, todo tiene que ver con ceros y unos únicamente. Y vean la ilustración de esta diapositiva. ¿Qué mejor ilustración que la que tenemos en este momento? En este momento, para yo poderme comunicar con ustedes y podernos ver por la webcam y que me puedan ustedes escuchar y que podamos escribir por el chat, etcétera, 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 está todo convirtiéndose a ceros y unos, chavos. Mi voz, mi imagen.
está viajando a través del espacio, a través de todo el aire, llega a satélites, llega a antenas y baja a su ordenador o baja a su computadora para que nos podamos ver, para que nos podamos escuchar. Y esta es la gran tercer área de la mecatrónica y robótica. ¿Por qué es tan importante para en este caso, para nuestra clase de robótica educativa? Porque, ¿qué creen? Mediante ceros y unos vamos a programar nuestros robots, vamos a programar nuestra tablilla de Arduino para que el robot haga funciones específicas que yo le ordene. Robot sigue una línea, robot sigue el color blanco, robot cada vez que yo aplauda, tienes que activarte y hacerte hacia adelante. Robot, cada vez que detectes luz, tienes que apagarte o tienes que prenderte. Todo se lo vamos a programar mediante la computadora, utilizando la informática y, en este caso, programando nuestra tarjeta del cuarto módulo que se llama Arduino. Chavos, hasta aquí por el momento con la información. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a regresar para platicar sobre algunas dudas que tengan. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.